Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Quiero pedirles disculpas porque el programa lo estamos haciendo por Zoom. Estamos grabando el Zoom en este momento porque tenemos un problema técnico en el estudio. Pero la verdad no quería que pasara el día de hoy sin analizar y comentar lo que fue para los venezolanos, para la historia contemporánea de Venezuela y para la situación que hemos estado viviendo durante más de 20 años, la jornada del día de ayer. Voy a conversar con Humberto González. Ya nosotros habíamos hablado de que el día de hoy íbamos a compartir el espacio y no iban a ser sus 15 minutos de todas las semanas, porque creo que esto amerita que batamos, no debatamos, sino batamos las ideas, que sea un batido de ideas. Y yo antes de darte la palabra, Humberto, porque quiero que te extiendas en tu análisis, quiero decir que bueno, uno, por más fuerte que uno sea, por más escéptico que uno sea, uno no puede dejar de sensibilizarse con las imágenes que hemos visto en Venezuela desde el día de ayer. La frase con la que yo titularía esto es: María Corina es la jefa y punto. Y eso significa mucho, ¿no? Porque más allá de que la vayan a dejar correr en las elecciones presidenciales o no, ella ha sido designada por un montón de venezolanos, por muchos venezolanos, menos de los que quisieron ir a votar, porque muchos quisieron ir a votar y no pudieron, porque no estaban registrados, etcétera. Fue designada como líder de ese gran sector de la población que se opone a Nicolás Maduro, que ya no quiere más un sistema de gobierno como el que hay en Venezuela. Y eso significa mucho más allá de unas elecciones presidenciales. Yo, en este momento que estamos grabando este Zoom y que voy a conversar y voy a presentar a Humberto González, pues he visto reacciones tímidas, la verdad, por parte del resto de la dirigencia de oposición que se autodesignó dirigencia, porque yo creo que en este momento deberíamos tener una luz de apoyo a María Corina Machado en el sentido de, pues, que todos digan vamos hasta el final con María Corina, perdón, porque este no es el final. Definitivamente el resultado de ayer no es el final, es el comienzo de un camino que hay que recorrer con muchísimo valor. Hasta ahora ella lo ha demostrado coherencia en sus pensamientos, en sus acciones y pues yo no es que no, yo soy sumamente escéptica porque lo que soy es una periodista, ¿no? Y me reservo ciertas cosas que yo pienso que podría estar entre los escenarios, prefiero reservármelos ahora, pero definitivamente es un momento diferente a todos los que hemos vivido hasta ahora. Creo que se abortaron situaciones como las que tenía planificada Acción Democrática como partido, de la mano del régimen. Se abortó también el plan de Manuel Rosales de sabotear estas primarias. Bueno, creo que se le dio paso simplemente a la voluntad de un país que ya le dijo no solamente no al régimen el día de ayer, sino también a la dirigencia de oposición que hemos venido teniendo hasta ahora. Humberto, bueno, te doy la palabra y yo creo que, bueno, ya los números yo creo que todos lo conocen. Teníamos planificado presentárselos a ustedes, pero repito, tengo un problema técnico en el estudio, pero el hecho de que María Corina Machado no haya sacado menos del 90% en ninguna parte, o sea, más del 90% en todas partes significa todo, significa que ahora tiene todo en sus manos pues que definitivamente necesita y merece un apoyo de todos los venezolanos. Bueno, Patricia, bien, yo pienso que ese, como tú lo has planteado, es un tema que es de obligatorio análisis. Y claro, yo voy a recuperar una palabra que tú has utilizado en tu preámbulo, que es el escepticismo, ¿no? Yo pienso que todavía hay que ejercer un poco el escepticismo por todo lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, sin desmeritar, digamos, el alcance de lo que pasó ayer, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Yo no sé si afortunado o lamentablemente, pero el papel que le toca ahora a María Corina Machado es una situación muy difícil y muy exigente, porque aunque parezca un contrasentido con toda la emoción que ella puede despertar por su carisma, por su calidad personal,
Yo creo que con ella la gente va a ser mucho más exigente que con Manuel Rosales, que con Capriles y con Guaidó y con todo el resto del elenco de la gente que ha estado en la MUD, justamente por todo lo que ha pasado a lo largo de estos 24 años. O sea que yo creo que la gente está un poco como, por supuesto, hay entusiasmo, también hay que decir que obviamente los números son importantes, pero esos números hay que ponerlos también en perspectiva. Yo creo que sin lugar a dudas ella ha logrado una posición indiscutible, indisputable en el universo de la oposición, pero también le toca que convencer, por ejemplo, hay preguntas que ella no logró responder a lo largo de la campaña, que al día de hoy no las ha respondido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha cambiado en lo fundamental de la política venezolana, donde ella ha pivotado de una tesis correctamente argumentada de que bajo la tiranía chavista no se podía votar y ahora, bueno, ella es la defensora de la vía del voto? Entonces, claro, esas son cosas que en la medida en que su discurso y su praxis política responda a esas interrogantes, yo creo que ella entonces podrá ampliar el impacto de lo que pasó ayer, de su liderazgo, más allá del universo de la oposición para realmente cumplir con esa propuesta que ella ha hecho de una gran alianza nacional, pero también inclusive con esas propuestas que ella hace surgen muchas preguntas, ¿no? Es una alianza, o sea, ¿cuál es el concepto que ella tiene de una alianza, de una unidad nacional? ¿Es acaso una alianza donde todos caben? Corruptos, gente cuestionada. Entonces, claro, yo creo que hay tanta expectativa, hay tanta emoción y tanta ilusión con María Corina Machado como las incertidumbres que rodean a cómo va a ser el desarrollo pues, de lo que viene, ¿no? Porque a la final ella tiene que enfrentarse, o sea, hay realidades que no se van a resolver solamente con la emoción, con el entusiasmo o con el voluntarismo. Hay realidades que yo creo que ella va a tener que confrontar en algún momento. Hay situaciones, pues, lo que tú has planteado, yo comparto la lectura tuya en cuanto a que creo que una de las cosas muy positivas que ocurrió ayer es que todo este fenómeno ha permitido pulverizar a la cúpula de la MUD. O sea, sin duda. Y claro, la gente, cuando yo he tuiteado sobre esto, la gente dice, bueno, vamos a celebrar, no, un momentico, pero lo que quiero decir es que los ha pulverizado, eso no quiere decir que los ha llevado a cenizas. Los ha convertido en polvo y con la misma habilidad que a ellos los ha caracterizado, bueno, ahora vemos cómo se están mimetizando, cómo están ahí, hay esfuerzos decididos para cooptar el liderazgo de ella. Y entonces, claro, uno entiende que estos partidos, una manera de ellos sobrevivir es en nombre de la unidad que ella está convocando, tienen que abrazarse a ella. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, Julio Borges dice que, bueno, que sí, que ella es la candidata, Ramos Alum dice que es la candidata, Voluntad Popular, creo, no sé cómo lo has visto tú, pero yo creo que fue una jugada un poco difícil de explicar ese apoyo que Voluntad Popular le da a ella, pero más difícil de explicar es que ella acepte, porque ella estaba ganando prácticamente de calle. O sea, yo no Ella no necesitaba eso realmente, lo de Superlano no lo necesitaba. para nada, para nada. O Entonces, sea, si es eh, por la base de Voluntad Popular, la base de Voluntad Popular ya estaba con ella en la calle, mira, sin la necesidad de Superlano. gente, las bases de Voluntad Popular, de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, votaron masivamente por María Corina Claro. Machado. Entonces, esos son elementos que no se pueden dejar pasar en el análisis de que, bueno, si todos entendemos, y ella también entendía que ella iba ganando de calle, entonces habría que interpretar que el apoyo que Voluntad Popular le da a ella y el que ella acepta con mucho gusto tiene un alcance más político que electoral. Yo, por ejemplo, veo que ahora, lo tengo que decir, veo que muchos de la gente que eran operadores del interinato de Guaidó, ahora automáticamente se han convertido en voceros de la campaña de María Corina y Sí. entonces pareciera que hay como, no sé si lo que viene es que un intento de criticar a Juan Guaidó se puede satanizar porque eso estaría afectando la candidatura de María Corina. Y creo que allí podría existir, creo que hay un intento, no tanto de parte de ella, pero de parte de Voluntad Popular, de blanquear su pasado, de pasar por debajo de la mesa y de ahora ser pues parte del grupo de los que controlan esa candidatura. Creo que otros partidos, y no me extraña, o sea, Primero Justicia, Acción Democrática van a hacer lo mismo, porque a la final ellos entienden que María Corina Machado es el portaaviones y porque si eventualmente hay unas elecciones generales, bueno, a esos partidos viven de todo el esquema de las clientelas, habrá que decidir quiénes son los candidatos a diputados,
candidatos a diferentes posiciones en las elecciones regionales y, por supuesto, ir de la mano de María Corina Machado, pues es una ventaja importante, aun cuando haya partidos como Acción Democrática que tendrán que ponerse el pañuelo en la nariz porque no la aceptan. Entonces, lo que yo quiero significar con esto es que es positivo. Además, hay que reconocer, tú lo has dicho, la elección de ayer, o sea, lo que yo quiero es poner en perspectiva, primero, un escepticismo razonado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no podemos animarnos con pura ilusión. Ahora, imaginemos qué pasaría en un país donde el Consejo Nacional Electoral es absolutamente independiente y no lo controla el chavismo. ¿Qué pasaría en un país donde las Fuerzas Armadas le responden a la nación venezolana y no al partido de gobierno? Bueno, mira, eso, como dijo un analista por allí, pero más en función de deseo que en función de análisis, es entregarle la presidencia a María Corina Machado. De Porque una si vez, hubiese, de ¿ah? una vez. Claro, mira, si hubiese unas elecciones con garantías, ¿verdad? No hay la menor duda de que ese es el camino. Ahora, el problema que yo creo que es lo que tenemos que plantearnos desde el punto de vista del análisis político es cómo se logra que ese tinglado político, jurídico, legal, militar que tiene el chavismo, entonces, o sea, veámoslo de esta manera. Si el chavismo mañana amanece y Maduro y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello deciden que, bueno, que sí, que ella no ha violado ninguna ley, que ella está habilitada y que en función de los acuerdos van a llevar a un consejo electoral que sea independiente, bueno, mire, ellos se estarían dando un autogol, pero eso es demasiado esperar. O sea, yo creo que ya eso es llevar al Sí, extremo de la sí, ingenuidad. porque hasta ahora todo está demasiado bonito, Humberto. Está demasiado bonito que la dejaron ganar, que no hicieron lo que ellos suelen hacer de amedrentar en los centros electorales, que no salieron a la calle a hostigar a la gente, que dejaron que la gente se expresara libremente. Y yo lo relaciono con la reciente firma de acuerdos en Barbados y que al régimen le conviene que dar a entender que ellos van a respetar de alguna manera y van a hacer elecciones libres. Pero en el momento de la chiquita van a permitir que María Corina Machado participe. Eso es lo que a mí me preocupa y la reacción que viene después de eso del resto de los candidatos que perdieron ahí. Y que ya no son líderes y que ya se decidió que no son líderes, porque hay unos que se creían líderes y tienen que ser el 0,5% del resultado, etcétera. Entonces, en ese punto es que hay que concentrarse, por ejemplo, el miércoles en el programa de Diosdado. Porque ahí Diosdado va a decir exactamente cuál es la agenda del régimen y se va a burlar y va a decir, bueno, ajá, llévate todas las cosas que él dice, llévate la corona para tu casa y ahí vamos a saber entonces a lo que va el régimen, ¿no? Porque además ellos están, Jorge Rodríguez fue muy claro y lo dijo hace apenas 3 o 4 días, lo que el régimen pensase con la habilitación de María Corina. Claro, y lo que pasa ahí también es que hay que ver que ya tú sabes cómo ha sido el patrón de conducta de ellos. Eso no es algo que ellos van a resolver este año, porque ellos le van a dar largas. ¿Por qué darle largas? Porque ellos van a buscar que surjan las contradicciones que van a surgir dentro de esa oposición. Y yo creo que, claro, ahí es donde se comienza a probar el temple y el criterio y el juicio político y vamos a decir, la sabiduría que pueda tener una persona como María Corina Machado para tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, yo creo que ella, en mi opinión, ella está en este momento es prisionera de dos ideas que son ideas tramposas. Una idea es la idea falsa de la unidad donde todos caben, porque ella, y voy a usar esto que no se malinterprete, pero es algo que tú lo viviste en el año 98. Hugo Chávez, candidato en ese momento que iba arrasando en el año 98, él entendió que eran las bases de los partidos que lo estaban apoyando. Pero ese Hugo Chávez, para hacerle carantoñas a las bases, no dijo, bueno, es que sí, a los ADECO y los compañeros han cometido errores. No, los voy a liquidar y los voy a... Y cuantos más duro los atacaba, más gente se le sumaba de las bases de esos partidos a apoyar a Chávez. Yo creo que ella no se atreve a hacer eso. Mira, yo creo que ella comete un error y lo ha cometido porque en realidad la gente, eso es lo que es lo menos que la gente podría esperar de María Corina Machado, que es una ruptura total con eso. Y debo decirte también que una de las cosas que no creo que la gente estaba esperando es que ella fuese a abogar por la honestidad y la calidad moral de Gerardo Blay como negociador o sea,
todas estas son cosas digamos, hay que incorporarlas al análisis, porque a Sí, la porque, final, discúlpame que te interrumpa, una de las primeras cosas que uno quisiera ver es que ella como jefa, líder, certificada de la oposición, diga, ya Gerardo Blay no va a hablar más en nombre de la oposición. Eso es lo primero que yo esperaría de María Corina. exacto, pero entonces ella le da un aval y entonces, claro, lo otro es que ella pues también comenzamos a ver que, o sea, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre ella y la MUD? Bueno, son diferencias más de forma que de fondo, porque a la final ella está de acuerdo con la vía electoral, ella está de acuerdo con negociar cuando ella dice, bueno, yo voy a negociar pues la salida de Maduro, bueno, pero ella abre un compás de negociación. Entonces ahí donde yo creo que lo que yo te decía es que hay una idea tramposa que yo creo que la está, digamos, encallejonando a ella, que es la idea de la unidad. En nombre de la unidad, ella podría abrir ese abanico donde entran todos los que han estado y han fracasado, más los corruptos, más la gente cuestionada, porque hay que sumar. Y te doy el ejemplo de Hugo Chávez porque yo creo que ella podría crear una unidad nacional real prescindiendo de los factores que han fracasado y que están cuestionados, y yo creo que tendría más fortaleza política y moral que hacer una amalgama, una mezcla allí de esas alianzas burocráticas, de que, bueno, de que como ahora estos dijeron que la apoyan, ella, o sea, yo creo que ella debería tener el temple para decir, yo no necesito el apoyo de X, Y o Z, ¿verdad? Pero no es el caso. La otra idea trampa que creo yo que la envuelve a ella es el tema de la legalidad, porque es algo que yo recuerdo, tú lo discutiste en este programa con Antonio Ledesma, y es una situación que es donde en el momento en que llegamos a las chiquiticas de discutir, ok, vamos a discutir las garantías y las condiciones electorales. Bueno, ahí se tranca el serrucho porque los chavistas saben que de ahí depende todo. Entonces, Todo. aceptar ellos, modificar, o sea, si es así, si lo que plantea ella en teoría es el planteamiento, es la tesis correcta, la presión ciudadana debería ser suficiente para obligar a una modificación en la conformación del actual Consejo Nacional Electoral. Debería obligar a que haya garantías y condiciones de transparencia y de pulcritud de ese proceso electoral. Debería resolverse el tema de que no haya inhabilitaciones y donde se vaya a una elección en igualdad de condiciones. Yo ya creo que esto es mucho pedir, pero ese sería el planteamiento correcto. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? La legalidad chavista. Jorge Rodríguez lo dijo y mira, a él y a Diosdado no hay que perderle pista cuando hablan. Sí, sí, vamos a cumplir, pero en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, porque ellos como acomodan la Constitución y las leyes a su medida. Ahí está la trampa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde queda? Ok, ¿qué hacemos? Nos encontramos con esto. Yo creo que si ellos quieren seguir en la vía electoral, no va a quedar otra salida, sino que ella y la dirección de esa oposición tendrán que escoger un candidato. ¿Cómo lo van a escoger? O sea, tienen que inscribir un candidato. ¿De dónde va a salir ese candidato? Entonces, claro, ese tema de la legalidad, yo creo que le plantea a ella un problema porque en realidad volvemos a la discusión de origen. ¿Hay sentido de ir a pelear con el chavismo en esas condiciones? O sea, en una regla de juego que ellos definen. Ellos dicen que es legal, que es ilegal. Entonces, ahí es donde yo un poco alimento mi escepticismo porque yo creo que esta película ya la hemos visto. Ya la vimos cuando Rosales fue candidato y nos piden, no, mira, hay que darle un cheque en blanco a Rosales porque es el candidato de la unidad y tal, fracasó. Y lo mismo pasó con Capriles, ¿no? Hay que darle el cheque en blanco, confianza con Capriles porque es el hombre. Entonces, claro, ¿a dónde vamos ahorita? O sea, nada de lo fundamental en realidad ha cambiado. Yo por eso Se ha creo que resuelto. Nada de lo fundamental se ha resuelto, nada se ha definitivamente. resuelto. Ahora, claro, un poco para ser coherentes con el análisis que hemos venido haciendo en tu programa, tú dices que hay que, claro, estoy de acuerdo contigo, hay que ponerle atención a lo que Diosdado va a decir el miércoles, pero donde yo creo que habría que también un poco ver, porque hemos hablado de la vulnerabilidad de María Corina Machado, la falsa oposición, pero el gobierno está en una posición de desgaste. O sea, el gobierno también tiene problemas que correctamente explotados podrían desencadenar de pronto en una situación de ruptura. Yo creo que acá hay que ponerle mucha atención, en primer lugar, a cómo están recibiendo los militares chavistas el discurso de María Corina Machado. ¿Qué está pasando ahí? Eso es muy importante. Es clave, eso es clave. Ahora, hay que ponerle atención a cómo ella va a manejar sus relaciones con ese sector militar, su discurso,
porque tú y yo sabemos que ella no se debería arriesgar a tener conversaciones informales de que, mira, me voy a reunir, no, porque cualquiera que se reúne con un militar chavista, eso está grabado, eso no termina bien. Pero hasta dónde el impacto de su candidatura, de su reconocimiento como líder de la oposición, eso logra crear una situación de ruptura y de fisura interna en la Fuerza Armada chavista. Porque, qué es lo que estoy tratando de plantear con esto? Yo sí creo que en definitiva, o sea, yo no veo una salida electoral, pero si de pronto la situación política que ella ha creado, que la vimos ayer, esa cantidad de gente que sale a apoyar, etcétera, si eso tiene un impacto en las Fuerzas Armadas chavistas y ese impacto es suficiente para producir una ruptura, entonces yo sí creo que estamos en las vías de algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Pero tiene que haber ese proceso de ruptura y tiene que ocurrir una confrontación interna en el grupo de ellos donde, bueno, yo creo que ellos están sufriendo lo mismo que sufre mucha gente. O sea, hay muchos militares que están, digamos, en la misma situación, digamos, de desesperación, ¿no? No todos tienen oportunidad de robar, no todos están haciendo dinero. Entonces, ese descontento acumulado, el fracaso que ha tenido el régimen, el gobierno de Maduro en materia económica, el caos que hay, bueno, ahorita, desgraciadamente, o sea, otro sería el escenario si Estados Unidos hubiese, digamos, endurecido las sanciones. Bueno, les han dado una bombona de oxígeno. ¿Cómo eso va a ayudar al chavismo a poner dinero en la calle para sus clientelas? Todo esto entra en juego para definir cómo va quedando el cuadro político y hacia dónde, y si realmente a la final lo que habrá que es, digamos, contrastar si la tesis que ella está proponiendo es una vía correcta o si es simplemente una reedición de otras estrategias que ya han fracasado en el pasado. Sí, por eso es que yo creo que esto que ocurrió ayer va más allá de una participación o no en unas elecciones presidenciales. Por eso que tú estás diciendo cómo se va a manejar ella, qué herramientas va a manejar, cómo se va a comunicar y cuál va a ser el mensaje que ella va a enviar. Todo esto es fundamental y ojalá esté bien asesorada, más allá de que ella tiene su propio criterio, que ha sido hasta ahora un criterio, digamos, acorde con la situación, pero yo espero que de aquí en adelante se entienda que no es solamente, que ayer no se escogió solamente una candidata presidencial. Ayer se dio un paso definitivo y se le entregó a ella el bastón de mando, hablando militarmente, de la conducción de un país que está aborreciendo a los dos sectores. Y eso es algo muy importante. Y yo creo que lo que te decía, yo creo que la gente ahora o sea, va a escrutar con mayor detalle las posiciones que ella asuma, como tú dices, de quién se rodea ella. Yo también debo decirte lo siguiente, porque hay mucha gente, por ejemplo, que puede, o sea, no es que uno, mira, que es que uno va a estar en contra de ella. Ojalá que lo que ella está proponiendo sea la tesis correcta, ¿no? O sea, que Todos lo sea queremos. es lo que todos queremos, pero por supuesto es importante pues no perder de vista todos esos detalles que hemos señalado, porque de ahora en adelante, o sea, alguien me decía, bueno, pero imagínate, claro, ella está ahorita en una posición de una gran influencia en lo que es el universo de la oposición. Y yo te digo, yo te confieso que una persona en el lugar de ella, yo por ejemplo, si estoy en el lugar de ella, con toda la responsabilidad que ella tiene, con las expectativas que hay, que además son 10 veces mayores a las que hubo en su momento con Capriles o con Rosales, en lugar de frenesí, yo sentiría vértigo. O sea, porque es que es demasiado lo que se espera de ella. De manera que si lo que ella Mucha está proponiendo responsabilidad. es grande y si lo que ella propone conduce a puertos seguros, si esto desemboca, y ese es el otro problema, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, la gente podría pensar que estamos hablando de algo a corto plazo. Estos son procesos que uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo y cómo van a terminar. O sea, Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo puede tomar este desenlace? No lo sabemos. Entonces, yo lo que sí creo que es muy importante es poner mucha atención a lo que ella va a hacer y a lo que va a plantear en las próximas semanas, en los próximos meses, ponerle más atención aún a cómo van a reaccionar los militares, más difícil porque ellos van a tener una reacción institucional. Seguramente Padrino López dará unas declaraciones escuetas tratando de descalificar, en fin,
pero esos militares tienen familias, hay que ver, y yo lo que sí creo que hay que ponerle definitivamente atención es a la posibilidad pues, de que ocurra una situación de ruptura en el sector militar, porque eso sí le daría realmente un vuelco a toda esta situación y permitiría poner las cosas en una perspectiva que esa tesis política se convierta en una tesis viable. Bueno, Humberto, creo que nos quedan muchos días de análisis por delante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia, un placer. Bueno, y a ustedes, gracias por entender el problema que hemos tenido hoy, el problema técnico que hemos tenido hoy. Esperamos poderlo resolver muy pronto. Así que gracias.